10 minutos de las 13 de este mediodía de lunes, es momento de entrevista. Nos acompaña María Paula Alá, ella es licenciada en Trabajo Social y está aquí para hablar un poquito de el RUAER, que es el Registro Único de Aspirantes a Guardas con fines adoptivos de Entre Ríos. Hicimos una nota con María Paula para este fin de semana, para el domingo, que fue publicada en el Diario del Argentino, y vamos a hablar un poquito más desde adentro sobre el tema adopción y ese camino que tantas familias entrerrianas eligen desandar. María Paula, ¿cómo estás? Bueno, buen día, buenas tardes para todos y todas. Primero agradecerles, desde el registro les agradecemos este espacio. Por favor, escucha. por favor, estamos para eso, de eso se trata también. Sobre todo temas como donde, o en los cuales, mejor dicho, es necesario hablar, conversar, compartir información, porque me da la impresión que si bien de un tiempo a esta parte, como tantos otros temas, nosotros lo referenciamos siempre con el tema de la salud mental, ¿no? Pero con el tema de adopción, también me parece que de un tiempo a esta parte se habla mucho más, se comparten experiencias mucho más, los medios estamos mucho más permeables a escuchar qué se tiene para decir, pero siguen igualmente muchos tabús, siguen muchos prejuicios presentes, ¿no? Sí, tal cual, creo que todavía hay un recorrido para hacer en cuanto a desromantizar la adopción, como dejar de idealizarla, y me parece que también se han visto cambios en cuanto a la escucha de estas infancias y estas niñeces que esperan por una familia, digamos, ¿no? Me parece que eso también ha pasado. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son esos puntos o esas ideas romantizadas por la opinión pública en general respecto a la adopción? Y en cuanto a romantizar, digamos, me refiero a esto de pensar, digamos, ¿no? De que una familia va a salvar a ese niño, de que, bueno, esto de pensar de que, por ejemplo, si adoptas a un bebé es mucho más fácil, esas cuestiones así, digamos. Y la adopción, más allá de la etapa evolutiva que transiten las infancias y adolescencias, es compleja en sí, digamos, ¿no? Estos niños y adolescencias han transitado por situaciones de vulneración de derechos, tienen su historia, tienen su origen, alguien los pensó, los concibió, por eso. Me parece que también hay que ponerse en el lugar, ¿no? de estos niños y niñas y adolescentes. Lo decía en el marco de esta nota que publicamos, lo decía una de las familias entrevistadas, una de las mamás entrevistadas, que había pasado por 2 procesos de adopción. Yo le preguntaba cuál había sido su experiencia con el RUAER, con el registro provincial, y me decía algo así como que en una segunda experiencia habían extendido, porque cada familia cuando se anota en el registro, concretamente tiene que optar por una franja etaria, por una edad de un niño o niña que esté dispuesto a recibir, a abrirle las puertas de su casa, a adoptarlo concretamente. Pero me decía ella que primero habían pedido adoptar un bebé o una bebé, y después, conociendo el circuito y ese mundo desde adentro, habían extendido la edad a los 10, 12 años. Justamente por eso, porque habían conocido cuál es la situación de esas personas que esperan ser adoptadas. Bebés prácticamente no suele haber bebés en situación de adopción. Sí hemos trabajado, digamos, pero sí son los menos. Por ahí a los postulantes que se inscriben siempre intentamos brindarle toda la información como para que puedan también tomar una decisión. Esto de la disponibilidad adoptiva de los adultos, esto que te menciona esta postulante, de decir, bueno, aumentamos un poco el perfil, a eso le llamamos perfil adoptivo, cuando completan el formulario y en qué edad se piensan, ¿no? Paternar y maternar. Brindamos toda la información y cómo es el proceso. No para que sea algo forzado, sino que también vaya enlazado a su deseo. Pero bueno, siempre con la información real de los niños, niñas y adolescentes que esperan por una familia. Absolutamente. Te voy a pedir que apeles a tu capacidad de síntesis, ¿no? Perdón. No ahora, venimos bárbaro. Pero para explicar el proceso,
Okay. El proceso sé que es complejo, que hay muchas etapas, que cada familia es singular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos, para que entienda quién está escuchando del otro lado y no tiene ni idea cómo es el proceso de adopción en la provincia de Entre Ríos, a grandes rasgos explícanos cómo de qué se trata. Bien, ¿te lo puedo enlazar con la convocatoria pública? Por favor. Así lo vamos trabajando en conjunto. Porque además la convocatoria pública, y acá está el poder y la importancia de la comunicación y de la difusión, fue el disparador para la nota en el diario, para esta entrevista. Así que sí, empecemos por ahí. Bueno, dale. Porque después podemos seguir hablando, digamos, un montón sobre adopción y desmembrar, digamos, varios prejuicios. Pero bueno, para no perder, digamos, el eje de esta convocatoria, que estamos buscando familias para un niño de 12 años. Todas las familias que se inscriban, que estén interesados en ahijar a este niño, bueno, se inscriben a través de un formulario y que se puede dejar. Por supuesto, sí. Y bueno, luego ¿Pero el formulario es en la página del RUAER? Sí, en la página del RUAER, no solo en la página web, sino está en el Instagram. Bien. Y en el Facebook. Bien. Que googlee, el que esté interesado va a Facebook, a Instagram, por ahí es más práctico, o googlea Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, o RUAER, simplemente la sigla, y van a llegar a la página del organismo y ahí hay un formulario para inscribirse. Sí, las inscripciones abrieron el 8 de octubre y cierran el 17 de octubre, digo para que tengan eso presente. Luego de eso, las chicas que trabajan en Paraná, que son las administrativas, nos pasan toda la información de los inscriptos. Hacemos primero una primera aproximación a ellos, nos entrevistamos para hacer como una entrevista de despeje, ver un poco cuál fue la motivación que los llevó a inscribirse en esta convocatoria. Y luego, si es su deseo de avanzar, arrancaría lo que es el proceso integrativo diagnóstico, que así lo dispone la ley. Que consta de una serie de entrevistas con el equipo técnico para, evaluar, digamos, sus capacidades parentales adoptivas, conocerlos a ellos, también brindarle un poco de información sobre la adopción, sobre la realidad de estos niños, sobre sus historias de vulneración de derechos, revisar, digamos, un poco también las modalidades de crianza que han tenido estos adultos. Su historia de vida, si se inscriben parejas, la historia de pareja. Y luego de transitar por esas entrevistas tenemos como 3 formas de concluir el proceso. Una es que se llega a una admisión, es decir, que se encontrarían admitidos, digamos, y pueden ser convocados por la provincia de Entre Ríos o a nivel nacional. La segunda conclusión que se arriba es en un periodo de suspensión. Por ahí advertimos ciertos aspectos, digamos, que requieren de seguir elaborando estos adultos, que por ahí podrían obturar la posibilidad de construir vínculo con estos niños. Así que ponemos una pausa, que generalmente es de 1 año, para que puedan abordarlo quizás en un espacio más íntimo, digamos, introspectivo. Te hago un paréntesis cortito, una de las entrevistadas me contaba eso también, que ellos estaban inscriptos como familia y justo estaban en el proceso de la inseminación artificial y le salió una posibilidad, lo cual fue un impedimento. Estuvieron suspendidos 1 año concretamente y después retomaron. Sí, generalmente cuando hay tratamientos de fertilidad, que todavía está esa posibilidad, solemos hacer un periodo de suspensión, sobre todo por las implicancias, digamos, subjetivas, emocionales, de transitar por ambos procesos, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Y la tercera conclusión que se arriba es que es un proyecto no viable, que por ahí advertimos que el deseo tiene que ver con otra cosa y no con adoptar, digamos, ¿no? Bien. Eso lo transitan todos los postulantes que se inscriben, mismo para esta convocatoria de este niño de 12 años. Perfecto. Sigamos el caminito. Si me contabas el otro día que los procesos son bien particulares de cada situación, de cada familia. En ese sentido, ¿hay tiempos, para la cantidad de reuniones, luego para la vinculación con el menor, la menor, adolescente, lo que fuere? ¿Hay tiempos o con cuánto tiempo suelen transcurrir esos procesos? Para el proceso diagnóstico, sí, decís,
Y suelen ser aproximadamente, depende mucho también si se inscriben parejas o personas individualmente, ¿no? Uh-huh. Que no hay un límite en ese sentido, digamos, se puede inscribir cualquier persona apta. Sí, puede ser monoparental, homoparental, heteroparental, si no hay condiciones. Sí. Bueno, dependerá mucho de la situación de los postulantes y generalmente te puedo decir que como mínimo hacemos 4 o 5 entrevistas. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, eso depende mucho de cada situación. No te puedo decir, digamos, hacemos tantas entrevistas y finalizamos el proceso. Bien, sí, se entiende. Los procesos pueden ser exitosos, pero también puede haber rechazo, que no funcione esa vinculación. ¿Cómo es? ¿Cómo lo manejan en esos casos? Y en general, ¿por qué situaciones se puede llegar a dar ese rechazo? Bueno, sí, obviamente hemos tenido procesos de desvínculo. Intentamos que obviamente que sean los menos, que trabajar en el diagnóstico lo más que se pueda en cuanto a la revisión de los adultos, justamente para que haya un menor margen de error posible, porque bueno, sabemos que si bien para los adultos tampoco es fácil, ¿no?, tomar esa decisión, pero para los niños es casi un irreversible, digamos, en cuanto a su situación. Es de vuelta a otro abandono que ya han sufrido y bueno, cuesta mucho, digamos, después volver a que estos niños vuelvan a confiar en otros adultos. Entonces, bueno, intentamos que sea que no corre ese riesgo, pero bueno, sí, obviamente nos ha pasado. Bien. Vamos un poquito a los números, que siempre me interesan y siempre grafican realidades. Yo desde el prejuicio pensaba que en términos generales iban a ser muchas las familias o las personas interesadas en adoptar a bebitos o a chiquitos más bebés, de 0 a 3 años concretamente, y que iban a ser muchos menos las personas y las familias interesadas en adoptar a adolescentes, por ejemplo. En este caso mi prejuicio tuvo coincidencia con la realidad. Es lo que pasa. Viendo un poquito los números del registro, del RUAER, hay uno que particularmente me llamó la atención, que es el de adolescentes de 13 a 17 años, que en la actualidad son 62, con declaración de adoptabilidad, pero ninguno de esos 62 adolescentes se encuentra en proceso de vinculación. ¿Este número suele ser así? ¿Refleja los años anteriores? ¿Por qué sucede esto? Sí, eso suele ser así y te diría, una estadística que también se extiende a nivel nacional. Uh-huh. La mayoría de los que esperan por familia son, digamos, niños de segunda infancia, que están transitando la segunda infancia, o adolescentes. Uh-huh. Porque, bueno, digamos, no hay postulantes dispuestos a alojar a esa franja etaria. Uh-huh. Por eso justamente, por ejemplo, en el caso de la convocatoria pública, llegamos a esta instancia porque, bueno, hemos agotado todas las anteriores, que es buscar en nuestro registro provincial, buscar en el registro nacional, que se pide una colaboración, digamos, a la Dirección Nacional que nuclea, digamos, a todos los registros de Argentina. Y bueno, por eso llegamos a esta instancia de convocar a cualquier persona que está interesada. Claro, ese es el caminito. Yo te preguntaba también, hablando anteriormente, si es habitual que se abra esta convocatoria pública. Vos me decías que sí, que de hecho hay un caso de principio de año. A principio de año hicimos una convocatoria, el equipo acá de Gualeguaychú, pero los equipos de las otras ciudades de Entre Ríos también han hecho, porque bueno, está pasando esto, digamos, ¿no? Que desean una familia y que no logramos encontrar. Bien, sigo con los números. Sigo con los números, pero también porque reflejan la realidad que se vive en la actualidad. O sea, son bastante gráficos de lo que uno puede llegar a pensar. Siguiendo con esta línea, legajos en trámite en el RUAER según la disponibilidad adoptiva. Esto que decíamos recién, niños y niñas de hasta 3 años, el 85,79%
de las personas inscriptas apuntan a ese universo. Niños y niñas hasta 6 años el 47%, hasta 7 45%, hasta 10 36% y hasta 13 años solamente el 5,32%. Pero estos segmentos no solamente están bien marcados y bien diferenciados etariamente, sino también en un punto que es importante y por ahí uno no siempre lo tiene en cuenta, que es la situación de salud, ¿no? Uh-huh. El 62,13% de los inscriptos apunta a un nene, una nena sin discapacidad, y el 17,75%, un número muchísimo más bajo, no tendría problema en adoptar una persona con discapacidad. También refleja lo que suele pasar este número, que son números actuales, son números al 1 de agosto del 2025, uh-huh. Pero también suele ser así. Sí, suele ser así. Muy pocos postulantes se inscriben para cuestiones de discapacidad o de salud mental. En este caso, por ejemplo, particular de la convocatoria pública, no tiene ningún tipo de discapacidad ni cuestión de salud mental. Pero bueno, aún así no tenemos una respuesta para darle de familia. ¿Y qué pasa con esos adolescentes? Por ejemplo, hablábamos de que en la actualidad hay 62 adolescentes con declaración de adoptabilidad, 30 de los cuales se está abordando la posibilidad de una familia adoptiva, pero 32 de los cuales se abordan otras alternativas o han formulado su negativa a la adopción. Contame un poco de estas otras posibles alternativas que no sean la adopción por un lado, y qué pasa con esos adolescentes que directamente no quieren ser adoptados. Sí, ante su negativa hay algunos adolescentes que se ha revisado la situación por ahí de familiares de origen, que obviamente que es una situación que cuando se toma una medida están en un contexto y que ese contexto puede verse modificado al transcurrir el tiempo, digamos. Uh-huh. Y a veces se vuelven a contactar y se vuelven a generar vinculaciones con la familia de origen. Y también sucede esto de empezar a trabajar la autonomía de ellos, y se busca algún tipo de referente que los pueda acompañar, sobre todo porque cuando cumplen la mayoría de edad tienen que egresar, digamos, de las residencias socioeducativas que los alojan. Bien. Alguien externo que no los adopte, pero que los acompañe. Que los acompañe, así es. Bien. Y me contabas que ese programa, este programa puntualmente es medio nuevo o está empezando a ponerse en práctica actualmente. Sí, se creó hace poco, es un dispositivo de referentes. El 24 de octubre va a ser el primer taller informativo en la ciudad de Concordia. Por ahí es que es la ciudad de la provincia donde hay más adolescentes con el proyecto de vida autónomo, digamos. Uh-huh. Y bueno, informativo para el que esté abierto y quiera participar. Uh-huh, uh-huh. Volvamos a los mitos. Hablamos con María Paula Alá, licenciada de Trabajo Social y referente del RUAER, del Registro de Adoptantes de la provincia de Entre Ríos. Volvamos un poquito a los mitos, que me interesa ahondar por ahí, que creo que hay muchos prejuicios sobre el tema. Cuando vos hablás de esta idea de la familia que viene a salvar al chico, al nene, a la nena, al adolescente que adopta, ahondemos un poquito ahí. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es como ese lugar de salvación? Y es como una idea de altruismo, uh-huh. De decir, lo vengo a sacar de ese lugar donde está y ayudarlo a su futuro, ¿no? A la construcción de su futuro. Y en realidad, no es así. Estos niños, digamos, están en residencias socioeducativas, están cuidados y protegidos por el Estado, realizan diferentes actividades, van a la escuela. Y también es también pensar en su historia, en su identidad, en sus gustos uh-huh. e intereses. Por ahí lo que nosotros siempre trabajamos es los postulantes tienen la voluntad de adoptar, se inscriben
Y estos niños, más allá de que prestan su consentimiento para la adopción, no es que siempre, desde siempre han querido ser adoptados. Uh-huh. Se trabaja mucho con ellos la construcción de su voluntad adoptiva. Porque muchos de ellos, si tuviesen que elegir, obviamente elegirían que por ahí el contexto sociofamiliar de origen sea modificado y no les haya sucedido lo que han pasado, ¿no? Sí, que en general se vienen de contextos muy problemáticos, muy complejos. Pienso, no sé, otro mito, no quiero abrir tantas ventanas porque es complejo el tema y quiero tratar de enfocar, ¿no? Pero otro mito que charlábamos también es esto de los niños o las niñas huérfanas que son bebés y están esperando por una familia de bien que los venga a adoptar. No sucede. Generalmente tienen padres, tienen madres, tienen otras familias que por diferentes complejidades, pienso en el consumo de sustancias, pienso en problemáticas de salud mental, pienso en padres, madres privadas de su libertad y así un etcétera grande de complejidades, ¿no? Uh-huh. Pero no sucede que haya niños huérfanos. No, casualmente hoy charlaba con mi compañera psicóloga, que también forma parte del registro, y hablábamos esto de la orfandad, y ella me comentaba, hace más tiempo que trabaja, digamos, en el registro, me comentaba que solamente trabajaron un caso, hace un montón de años, donde los padres habían fallecido y no tenía ningún tipo de familiar que pueda hacerse cargo. Uh-huh. Pero no, generalmente, digamos, si en esto de ser huérfano, ¿no? Donde los madres o padres fallecen, se busca algún familiar que pueda hacerse cargo. No es la realidad de los que esperan por una familia. Uh-huh. Todos tienen madre, padre, tíos, uh-huh. primos, hermanos. Uh-huh. Sí, por ahí eso es un mito que se escucha mucho. Claro. Para quienes están interesados no es solamente poder brindar una mejor calidad de vida, un contexto, el desafío, sino también, por lo que decís, poder llegar a entender de dónde viene esa persona, de qué contexto, de dónde salió, por qué es como es, por qué no es como no es, y miles de etcétera también, ¿no? Sí, es respetar, digamos, la singularidad de ellos y respetar, digamos, que por ahí tienen otras costumbres, otros gustos diferentes a uno. Y que uno tiene que tener la plasticidad de poder amoldarse a ellos. También digo, no solamente uno aloja e integra a un niño a la familia, sino también está esta idea de vuelta de, bueno, estos adultos también lo hacen porque tienen un deseo que es ser padre y madre a través de la adopción. Uh-huh, uh-huh. Háblame del paradigma de la adopción, porque también sale mucho esto de somos una pareja, somos una familia constituida, no podemos tener hijos y hay un montón de niños y niñas a la espera, y no nos sale el trámite de adopción, ¿no? Vos me hablabas de, por ahí eso forma parte de un discurso, de un paradigma que quedó atrás. Vayamos hacia ahí. ¿Por qué? ¿Cómo es el nuevo paradigma? ¿Cómo era antes? No, quizás antes la adopción estaba pensada justamente como una solución, digamos, a los problemas de infertilidad, ¿no? De darle hijos a esos padres, a esos adultos en realidad que no han podido ser padres. Y hoy los que buscamos son familias para estos niños, ¿no? Uh-huh. Estamos siempre posicionados desde la perspectiva de infancias y adolescencias. Y de ahí es nuestro horizonte de intervención. Uh-huh. No porque no porque no hayan podido ser padres, se les va a brindar un niño. Claro, no necesariamente son aptos. Claro. Y también otra cosa que sucede mucho, que también circula, bueno, esto de, bueno, si nosotros somos buenas personas, ¿por qué no podemos adoptar? Uh-huh. Tampoco va por ahí, ¿no? Uno puede ser muy buena persona, pero no tiene la capacidad de poder alojar y ahijar a un niño o niña en situación de adoptabilidad. Uh-huh, uh-huh.
María Paula Alá, te agradecemos enormemente que hayas venido a la radio. Estoy buscando una última pregunta para hacerte. ¿Puedo? ¿Podés? Sí podés. Hablar de este niño que estamos buscando. Por favor, sí. Bueno, más allá de que ya comenté la fecha de cierre, apertura y cierre. Repetila. Se abrió el 8 de octubre y cierra el 17 de octubre las inscripciones. Bueno, este niño desea... Esta semana. Sí, esta semana. Son los últimos días. Son los últimos días. Este niño desea formar parte de un contexto familiar que lo aloje. Es un niño que, bueno, ha desarrollado su autonomía en cuanto a las actividades de la vida diaria. Se maneja en cuanto va a la escuela solo, se organiza y planifica su agenda. Le gusta jugar al básquet. Y a su vez, en cuanto a las por ahí actividades más instrumentales, está aprendiendo lo que es el manejo del dinero. Entonces, como le gustan las artesanías, hace pulseras y las vende, y luego con lo que va ahorrando, bueno, va eligiendo en qué gastarlo. A su vez le gusta pescar, así que en varias oportunidades cuando lo hemos ido a entrevistar nos ha mostrado, digamos, sus cañas de pesca. Y bueno, y los postulantes que se inscriban también tienen que saber que tiene hermanos, forma parte de un grupo extenso de hermanos, así que tienen que garantizar ese vínculo, tienen que comprometerse, digamos, a garantizar esos vínculos fraternos. Y bueno, y también esto, cuando lo hemos entrevistado, se ha aprendido todas las ciudades de Entre Ríos, y por ahí nos ha compartido, bueno, en qué ciudad por ahí le gustaría vivir, que está cerca de sus hermanos. Y bueno, y por ahí para finalizar, es un niño muy curioso. Siempre plantea, digamos, sus inquietudes. Bueno, cuando hemos ido, bueno, cómo se busca familia. Así que, bueno, por ahí eso. Y bueno, y que el 17 sí cierran las inscripciones para esta convocatoria. Bien, te sumo a esa información que los contactos del RUAER, del registro. El teléfono es 343-5329-475, y si no, también para las consultas pueden escribir vía email a ruaer@justiciaentreríos.gov.ar, ruaer@jusentrerios.gov de gobierno con B corta.ar. ¿Cuántas residencias existen en la provincia y aquí en Gualeguaychú para estos chicos? Acá en Gualeguaychú hay 2 residencias, una de mujeres adolescentes y otra residencia de emergencia, digamos. Ingresan ahí cuando, bueno, hay que tomar una medida a la brevedad. Y que una es León Torres. Sí, y la otra es Alarcón. Y a nivel provincia te debo ese número porque son varias. Bueno, igual era una curiosidad de mi parte. María Paula, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Pasó por el piso de esta radio María Paula Alá. Ella es licenciada en Trabajo Social y referente del RUAER. Son las 13:38. Nosotros hasta las 14 hacemos este programa. Este drama ya se hizo elástico mal.